Incluido entre los nuevos municipios que se constituyeron en Granada durante la década de los 70 por la unión de varios pequeños ayuntamientos, Lecrín tomó el nombre genérico de la comarca por encontrarse en el corazón del valle, siendo a su vez en el corazón del recién estrenado término, es decir, en Talará, donde se hizo recaer la capitalidad municipal. Una capitalidad compartida en la práctica con Mondújar, pues ambos núcleos urbanos se encuentran tan próximos que parecen en realidad una misma población. El municipio comprende además otras 4 localidades, todas ellas situadas prácticamente en un puño, pues la más alejada de ellas, Beznar, se encuentra a tan solo 4 kilómetros, mientras las otras 3, Acequias, Chitel y Murtas, caben todas en un radio de apenas 2 kilómetros. Aunque es cierto que, como reza su reclamo turístico, en Lecrín todo es alegría y siempre parece primavera, no es menos cierto que la explicación etimológica que se hace de su topónimo viene siendo errónea al menos desde el año 1800, fecha de la publicación del Diccionario Geográfico de Tomás López, en el que puede leerse lo siguiente: Valle de Lecrín, esto es, de alegría, denominación que justamente le conviene por su amenísima situación. La realidad, sin embargo, es que Lecrín, según la toponimia árabe de España de Asín Palacios, significa literalmente distrito, y se refiere en exclusiva a divisiones territoriales de carácter administrativo, por lo que podría también traducirse por región o provincia. Enmarcado entre el cauce del río Torrente, el barranco del Pleito y el Cerro Gordo, que le protege la espalda de los fríos de Sierra Nevada, Acequias, el primero y más elevado de los 6 núcleos que componen el municipio, es también el que dispone de su monumento religioso más destacado desde el punto de vista histórico-artístico. La iglesia de San Antón, que antes estuvo dedicada a San José, fue levantada a mediados del siglo XVI por el arquitecto Alonso Vico, maestro mayor de obras de la Catedral de Granada. Se trata de un templo renacentista de una sola nave, con torre de 2 cuerpos rematada por una veleta de hierro forjado del 18. Su interior se adorna con artesonado mudéjar y retablos de cuidada policromía, destacando varias pinturas en el altar mayor con pasajes de la vida de San Benito. Los muros interiores están decorados a derecha e izquierda del atrio con sendos medallones heráldicos en los que se exhiben las armas del que fuera arzobispo de Granada, don Pedro de Castro, Vaca y Quiñones. En el siglo XVI se data también la construcción de la iglesia parroquial de Mondújar, que durante siglos sustentó la capitalidad de la feligresía, y ha estado sucesivamente consagrada a San Juan Bautista y a Nuestra Señora de la Encarnación. Templo de porte renacentista, recuerda en su portada el estilo de Siloé, mientras que su interior destaca por su retablo neoclásico y varias esculturas de gran valor artístico, entre ellas la talla del Bautista en madera policromada, Nuestro Padre Jesús y la Virgen del Rosario. La hegemonía de Mondújar sobre las poblaciones de su alrededor no se limitaba solo a lo eclesiástico ni le había llegado tras la conquista, sino que se debía a su importante castillo medieval, ya desaparecido, y que fue escenario de la muerte del penúltimo rey de la dinastía granadina, Muley Hacén. El monumento más antiguo e importante del municipio se encuentra precisamente en el barrio bajo de esta localidad, a escasos metros ya de Talará, donde en 1983 fueron descubiertas en un solar de la calle Feche las termas de lo que debió ser una villa romana, cuya cronología ha sido datada entre mediados del siglo I de nuestra era y comienzos del IV. Entre las dependencias excavadas, varias de ellas con suelo de mosaico, destacan las correspondientes a los baños calientes y una piscina semicircular de unos 7 metros de diámetro. Talará, donde ahora está la sede oficial del Ayuntamiento de Lecrín, empezó siendo barrio de Mondújar, hasta que, según cuenta Tomás López, la devoción de sus vecinos fabricó a sus expensas y con su trabajo una ermita que, habiéndola ampliado en la misma forma, consiguieron que se consagrara en iglesia dedicada a Nuestra Señora de las Angustias en el año de 1747, y desde entonces se declaró anejo en cuanto a la feligresía del citado Mondújar, y no barrio como era antes.
Se trata por tanto de uno de los templos más modernos del valle, aunque no por ello sea menor su valor artístico, pues aunque consta de una sola nave, su proyecto fue diseñado nada menos que por el célebre arquitecto Ventura Rodríguez. En la actualidad tiene como titular a la Purísima Concepción, que es la patrona de la localidad, aunque comparte la devoción de sus vecinos con el Santo Cristo del Zapato, teniendo este su propia ermita en la salida del camino de Restábal. Chite, el pueblo cuyo nombre sí puede traducirse por alegre, no solo responde a este significado con la simpática onomatopeya de su topónimo, sino también con la bonita estampa que sus dos barrios, Alto y Bajo, ofrecen desinteresadamente al viajero desde la vertiente opuesta a la que siempre ha seguido la carretera para salvar el barranco de su nombre. Aunque son varios los edificios notables que adornan esta población, sin duda lo que más llama la atención del observador es la original torre de su iglesia, que posiblemente sea la más fina y elegante de toda la provincia. El templo, construido a mediados del 16 y reconstruido a principios del 17, está consagrado a la Inmaculada. Cubre su techo con artesonado mudéjar de los llamados Telima Bordón y guarda en su interior valiosas imágenes de aquella época, entre las que destacan una Virgen y un Cristo atribuidos a Pablo de Rojas. Tampoco se queda corto en cuanto a original el santo que se venera aquí como patrón, nada menos que San Segundo, obispo de Ávila. Murchas, por su parte, ofrece al visitante una variada secuencia monumental, desde su iglesia del Salvador, edificada en la segunda mitad del siglo XVI, hasta la acequia de los Arcos, así llamada por el acueducto que unos atribuyen a los musulmanes y otros a los romanos, pasando por el castillo de Lojuela, una fortaleza medieval construida sobre un yacimiento romano y parte de otro prehistórico, que conserva una gran torre en su punto más elevado y extensos lienzos de muralla, en cuyo amplio recinto se dibujan una especie de habitáculos rectangulares que podían servir de refugio a la población y al ganado en caso de peligro. Son asimismo destacables las curiosas formaciones geológicas que se prodigan en los alrededores de esta localidad, donde tienen por patrona a la Virgen de los Desamparados, por haber sido importada por las familias valencianas que en su día la repoblaron tras la expulsión de los moriscos. Por último, Béznar, además de ser el más sureño y alejado de los pueblos de Lequín, es también el menos elevado de los 6, hasta el punto de haber perdido bajo las aguas del embalse de su nombre uno de sus barrios más característicos, precisamente el llamado Barrio Bajo, sustituido en la actualidad por otro moderno e impersonal. Y aunque la localidad presume de su gran legado histórico-artístico, con ejemplos tan destacados como el escudo real de 1789 que adorna su viejo ayuntamiento, lo que queda en pie del antiguo edificio propiedad de los marqueses de la Conquista, conocido por el nombre de El Fuerte, o su monumental iglesia de San Antón, levantada en el siglo XVI con portada de estilo gótico mudéjar, y que antes de la epidemia del 18 estuvo consagrada a la advocación de Santa María la Mayor, lo que sin duda marca la imagen de este pueblo desde el momento mismo de su inauguración es el pantano y su impresionante presa, desde cuyos 100 metros de altura se disfruta de una impresionante vista sobre el encajonado valle del río Isbor. Pero lo que merecerá siempre la pena conocer de Béznar es su fiesta de los mosqueteros, una de las más estruendosas y divertidas de la provincia, que se celebra el segundo fin de semana de septiembre. Su tradición se remonta al siglo XVI, teniendo su origen en la valerosa acción que, según la leyenda, protagonizó don Juan de Austria para recuperar el viático robado por los moriscos durante su sublevación.